Celebramos el año de la Eucaristía aquí en la Arquidiócesis de Seattle y estamos por comenzar la Semana Santa, una semana eminentemente eucarística a la que mucho tenemos que sacar provecho en el contexto de nuestro jubileo arquidiocesano. En esta emisión te explicaré cómo. Bienvenido a una emisión más de nuestro programa especial con motivo del año de la Eucaristía que celebramos aquí en la Arquidiócesis de Seattle, porque así lo ha dispuesto nuestro arzobispo, Monseñor Paul Etchin. Estamos por celebrar la Semana Santa y es una semana en la que tenemos la ventaja y bendición en este año de la Eucaristía, al igual que en todos los años, pero ahora lo tenemos que leer con la óptica de este año de la Eucaristía. Tenemos la ventaja y bendición de que en esta semana vamos a ver en dos ocasiones el relato de la institución de la Eucaristía. La primera, el Domingo de Ramos de la Pasión del Señor. En la misa de Domingo de Ramos leemos año con año una larga lectura de toda la pasión según el evangelista del ciclo litúrgico correspondiente. Estando en el ciclo litúrgico de este año, vamos a leer la pasión según San Marcos y en consecuencia vamos a leer en la última cena la institución de la Eucaristía según San Marcos. Después, en Jueves Santo, en la misa vespertina, en la Cena del Señor, vamos a ver nuevamente la institución de la Eucaristía, pero esta vez como la refiere San Pablo en su primera carta a los Corintios, en una misa precisamente en la que se conmemora aquella última cena en la que Jesús instituyó el sacerdocio, la Eucaristía y nos dio el mandamiento del amor. Vale pues la pena que en este año de la Eucaristía pongas atención a estos dos relatos de la institución de la Eucaristía porque son diferentes y es que provienen de tradiciones distintas. El primer relato, de hecho el más antiguo de estos dos, es el que se lee en Jueves Santo, el de la primera carta de Pablo a los Corintios, que se escribió en el Nuevo Testamento, años antes incluso que los evangelios, y el primer evangelio fue el de Marcos precisamente. Algo muy notorio, por ejemplo, es que en el recuento que ofrece Pablo en la primera carta a los Corintios, el que vamos a leer en Jueves Santo, Jesús da el mandato de que los apóstoles hagan esto en conmemoración mía, es decir, que sigan celebrando la fracción del pan en conmemoración de la última cena en la que Jesús partió el pan instituyendo la Eucaristía y al darle a los apóstoles la potestad de ellos mismos partir el pan, es que los ordena sacerdotes. El relato de Pablo es muy similar al de Lucas porque ambos relatos proceden de una tradición que provenía de los cristianos de Antioquía. En el caso del Evangelio según San Marcos, la institución de la Eucaristía es más escueta. Sin embargo, es muy importante porque es la primera vez en los evangelios que se refiere a la institución de la Eucaristía y de hecho Mateo, cuando compuso su evangelio, prácticamente hizo una copia al carbón de la institución de la Eucaristía que presenta San Marcos. Aún así, vale la pena poner atención a los detalles de esta lectura de la Pasión del Señor según San Marcos, porque, por ejemplo, para preparar esta cena, vas a ver que Jesús envía a dos de sus discípulos a que preparen la cena y les dice: vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro con agua. Son detalles sutiles, pero que nos dicen mucho. Imagínate, en ese tiempo en las casas no había piletas con agua. La gente tenía que llevar baldes o jarrones a los pozos para acarrear agua hacia sus casas, precisamente para tener agua para cocinar, para beber, para lavarse, para hacer limpieza. ¿Cómo saber entre toda la gente que iba por agua quién de ellos es al que tenían que seguir? Porque a la casa donde lo siguieran es precisamente en la casa donde se iba a celebrar la última cena. Bueno, resulta que la tarea de acarrear agua de los pozos hacia las casas era una tarea que correspondía a las mujeres. Piensa, por ejemplo, en aquella samaritana en el Evangelio según San Juan, con la que Jesús tiene un encuentro muy hermoso en un pozo. De esta manera, entre tantas mujeres acarreando agua, para ellos iba a ser muy fácil identificar a un hombre entre todas ellas. Y al seguirlo, pues, en esa casa es que en el piso superior se celebró en el cenáculo la última cena. Eso es muy interesante porque según la tradición, es precisamente esa casa, la casa de la familia de San Marcos, el evangelista, que nos cuenta esta historia en este Domingo de Ramos. Para conocer las diferencias entre las dos tradiciones que dieron lugar a estos cuatro recuentos de la institución de la Eucaristía, por un lado Marcos y Mateo y por el otro Lucas y Pablo en su primera carta a los Corintios, busca aquí en el canal de videos en Facebook o en YouTube del Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Seattle el video de mi conferencia La Cena del Señor en la Escritura.
Es una conferencia muy detallada en la que hice todo un análisis bíblico precisamente con motivo de este año de la Eucaristía, y en ese análisis de estos 4 relatos vas a aprender mucho, mucho acerca de la Eucaristía. Y si quieres aprender todavía más acerca de la Última Cena, te invito este martes de Semana Santa, en punto de las 7 de la noche, hora local de Seattle, a que me acompañes en el seminario web La Última Cena según San Juan. En ella voy a hacer un análisis bíblico muy detallado del recuento del lavatorio de los pies que leemos en Jueves Santo, en la misa vespertina, en la Cena del Señor. Y lo que vamos a hacer es analizar versículo por versículo y palabra por palabra esta hermosa historia del lavatorio de los pies en la Última Cena, para identificar la estructura con la que el texto está compuesto y de ahí descubrir cuál es el verdadero mensaje que Jesús quiso comunicar a sus apóstoles y a toda su iglesia al lavar los pies a los apóstoles en aquella Última Cena. La inscripción es gratuita, pero tienes que registrarte antes del evento. Hazlo por favor en el enlace que aparece en la descripción de este video o en el sitio semillasparalavida.org/conferencia. Será una excelente forma de prepararte para celebrar el tríodo pascual y de saber más acerca de la Última Cena. Con el favor de Dios nos vemos aquí el próximo jueves, Jueves Santo, para hablar nuevamente acerca de la Eucaristía, justo el día en que Jesús la instituyó en su Última Cena. Apasionate por nuestra fe.